Este cuento que me voy a permitir leer también fue un primer intento de escribir este tipo de género y tuvimos la suerte de obtener el primer lugar estatal en un concurso que convocó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este cuento es un cuento de tipo futurista. Quizá hay algunas cosas que exageremos aquí, pero para allá vamos, creo. Se llama Ángelo. Dice así: él llegó a la base bajo las más estrictas medidas de seguridad. Nadie supo, a excepción de la escolta y el alto mando, de su puntual arribo. Las autoridades del bloque habían aprovechado los actos de aniversario de la Tercera Guerra Mundial para introducir la patrulla bajo un perfecto camuflaje. Todo estaba listo para efectuar la operación. Eran las 23:07 horas del día 14 de agosto de 2036. El visitante fue recibido por 3 hombres enfundados en batas blancas, después de transponer el campo magnético de la entrada. Uno de ellos le hizo una indicación casi imperceptible y él enseguida abordó un frágil y minúsculo transporte. Durante el trayecto hacia el interior del edificio central, nadie habló. Uno de ellos le hizo una indicación casi imperceptible y él enseguida abordó un frágil... ya lo repetí eso. El piso lustroso absorbía los 6 pares de pisadas. La camilla eléctrica se deslizaba con un débil susurro. Al llegar frente a la sala, se abrió silenciosamente una puerta metálica. El interior era espacioso. La plancha estaba fija en el centro. Un pequeño tripié sostenía un raro prisma translúcido y cada una de las paredes parecía albergar una serie interminable de gavetas incrustadas. La luz, aunque brillante y blanca, no hería la vista. Allí todo era impecable. Ángelo fue introducido en la cámara de espera. Acostado, empezó a percibir una música tenue y agradable, mientras su olfato recogía un hermosísimo aroma, hasta entonces desconocido. Todo había transcurrido dentro del más completo mutismo. Durante los 22 años de parsimoniosa espera, nunca se le había administrado medicamento alguno, ni se le expuso jamás a la más mínima radiación. Ello en acato absoluto a las disposiciones del alto mando. Afuera, todo era movimiento. En las gigantescas pantallas del círculo gubernamental se proyectaban escenas que las cámaras satélites habían captado 24 años atrás, cuando los primeros hongos monstruosos habían comenzado a eructar su halo interminable de muerte. Frente a la gran columna roja, símbolo del duelo internacional, cada año era encendido el faro de la Concordia, en donde descansaba un globo, réplica exacta de la que años atrás fuera el planeta Tierra. Nada era igual a lo de entonces, ni siquiera parecido. La morfología del planeta se antojaba producto de un mero capricho. De los antiguos continentes, ninguno conservaba el perfil geográfico del siglo XX. Sus mares eran, desde el aire, gigantescas lágrimas de un gris triste y percudido. Sus ríos serpenteaban entre parajes yermos y sombríos. Lo irrespirable de la atmósfera había llegado a un punto tal que el alto mando se había visto obligado a instalar respiradores públicos. Los miles de habitantes, macilentos los más, vivían enclaustrados en 15 burbujas artificiales, repartidos convenientemente en aquel mundo deshecho y solitario que les había quedado grande. Las salidas nocturnas eran más frecuentes a las del día, puesto que la ya muy destruida capa de ozono permitía la infiltración directa de los rayos ultravioleta, causando quemaduras frecuentes entre los poco afortunados habitantes de ZK-21, nombre que había tomado la antigua Tierra
desde el reajuste intergaláctico del año 2013, encabezado por humitas y urnos de la galaxia Zeta Reticuli. Ángelo supo desde el momento mismo de su creación que su existencia estaba comprometida. Era el mensaje que sus genes primitivos habían transmitido a todo su ser en una especie de hormigueo frecuente. Sabía que muy pronto se sucedería algo espectacular. Había sido programado y creado bajo circunstancias muy especiales para ser coprotagonista del más importante trasplante cerebral de cuantos se habían practicado. Había oído decir, y no le preocupaba, que su cerebro sería ajustado a la cavidad craneal de Lenz, antiguo presidente del bloque gubernamental que había sido retirado de sus funciones varios lustros atrás debido a una lesión cerebral creciente e irreversible a nivel cortical. Este, por decreto del alto mando, fue mantenido en vida latente por congelación hasta lograr la creación de alguien adecuado como donador en trasplante cerebral. Ese alguien, se dijo, era Ángelo. La puerta de la cámara se abrió lentamente. Ángelo fue colocado sobre la plancha. A su lado, el cuerpo inerte de Lenz. La luz de las lámparas le inundó de una serenidad infinita. El instrumental estaba dispuesto y el cultivo de neuronas había sido acercado. El médico en jefe, dirigiéndose a Ángelo, le espetó con gesto difuso: ¿Preparado? Desde hace tiempo, respondió Ángelo con voz pastosa, y fue todo. A una señal evidentemente comprensible, pero silenciosa, el cuerpo de cirujanos convenientemente dispuestos se dieron a la tarea de encadenar una serie de órdenes parcas e indicaciones escuetas en un monótono rezo técnico. Inició la fusión de dos seres en uno. El reflejo intermitente del rayo láser anunció la primera trepanación. La masa cerebral de Lenz al descubierto se movía acompasadamente en un callado jadeo en medio de un marco de plasma caliente y pegajoso. Todo era silencio. En unos segundos, la mirada de los cirujanos brincó de la masa rugosa en movimiento al semblante sereno de Ángelo, que en esos momentos distendía una sonrisa casi imperceptible y dulce. Un segundo reflejo del rayo láser acarició las paredes de la estancia. Ángelo fue trepanado. Únicamente se percibió un tenue olor a hueso quemado y resbaló la sangre. Los 5 médicos se miraron estupefactos entre sí. Sudaban, su palidez era notoria, y tras las mascarillas, en el fondo de aquellos 5 pares de ojos, se ahogaba un grito infinito. Ángelo mostró una cavidad vacía. No tenía cerebro. Muchas gracias.
cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Qué listo, ¿verdad? Con ganas, con ganas. Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Último verso. De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. ¡Todos! ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Todos! ¡Ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Muchas gracias y les deseo al comité organizador de este evento que les salga de lo mejor, porque son puros maestros jubilados que saben hacer las cosas bien. Muchas gracias.